cuando nosotros entrábamos, digo nosotros los cirujanos, ¿no? Entrábamos a operar la vía biliar, nos encontrábamos con que el colédoco o la vía biliar estaba alterada, entonces se ponía a través del cístico o a través de la propia colédoco, que se llama una coledocotomía, se avanzaba una sondita y por esa sondita se tomaban unas radiografías. Al tomar esas radiografías se dibujaba la vía biliar y se llamaba una colangiografía intraoperatoria. Con el advenimiento de la resonancia y de la CEPRE, pues nosotros ahora podemos tener las imágenes antes de que tengamos que llevar la cirugía, lo que yo les decía ayer, ya no tenemos que llevar a la cirugía y darnos la sorpresa, sino que ya sabemos si un paciente tiene miritis, si tiene coledocolitiasis, no tenemos que hacer esto. Pero algunas veces lo tenemos que hacer cuando nos llevamos a la cirugía y nos encontramos con una vía biliar que no es segura. Él es el padre de la colangiografía intraoperatoria. Entonces él empezó a hacer colangiografías y se empezó a dar cuenta que había un síndrome en el cual el conducto de la bilis estaba obstruido, pero no porque hubiera un cálculo por dentro, sino porque había una compresión extrínseca, y esa compresión extrínseca se debía a que había un cálculo que estaba aquí presionando extrínsecamente la vía biliar. Entonces ese síndrome lo llamó síndrome Mirizzi. Entonces el síndrome Mirizzi tiene cinco tipos. El tipo 1 es en el cual hay una compresión extrínseca de la vía biliar, ¿sí? O sea, solamente el calculito está comprimiendo extrínsecamente. ¿Qué hago yo? Hago una colecistectomía. Yo entro, quito la vesícula, hago una jarética en el cístico y listo. Ese es el síndrome Mirizzi tipo 1, en el cual solamente hay una compresión extrínseca. El tipo 2 hay una compresión extrínseca, pero tiene una fístula de 1/3 de la vía biliar, es decir, que el cálculo ya erosionó, que comprometió el tubito, ¿sí? Que normalmente es así, lo comprometió una tercera parte, es decir, que aquí se está metiendo parte de la vesícula y al yo quitar la vesícula queda este huequito. Entonces este huequito lo puedo reparar mediante una colecistectomía, o sea, quito la vesícula y le hago una rafia, eso se llama una coledocorrafia. También puede ser que yo le ponga por dentro un tubo en T, ¿no es cierto?, para que ese tubito en T ferulice la vía biliar, se cicatrice y en 20 días se retira y esto queda cerradito. ¿Listo? Eso es una Mirizzi tipo 2. El Mirizzi tipo 3 es que hay una compresión extrínseca de la vía biliar más una fístula, pero esa fístula es de 2/3 partes, es decir, que el cálculo se metió tanto que ya no tenemos solamente compromiso de una partecita, sino que ya está así prácticamente más metidito. Entonces cuando yo retiro la vesícula, porque también se hace colecistectomía, cuando yo retiro la vesícula pues me queda un hueco grande. Entonces ¿qué se hace? Se pone un tubo en T para ferular la vía biliar o se hace una reparación de la vía biliar. Ya les explico qué es esto. ¿Listo? El Mirizzi tipo 4 es que ya hay una compresión extrínseca de la vía biliar, pero hubo un daño de la vía biliar, es decir, que viene así la vía biliar y prácticamente la vesícula está aquí metida dentro del conducto. Entonces cuando yo retiro la vía biliar, la vesícula que queda una vía biliar rota, ¿no es cierto? Cuando yo retiro la vesícula queda la vía biliar rota, queda un roto. Entonces ¿qué hace uno? Liga aquí el hepático, le hace un moñito al colédoco y subo un segmento intestino y lo pego aquí, es decir, que eso se llama una derivación bilioentérica o una anastomosis hepático yeyunal, porque lo que subo es un segmento del intestino acá. ¿Listo? Entonces yo subo el segmento de intestino, es decir, que la bilis ya va a bajar directamente al yeyuno. ¿Por qué me hace cara? ¿No entendió? ¿Entendió? Entonces esto se hace en el Mirizzi 3 y en el Mirizzi 4, ¿sí? Entonces nos devolvemos el Mirizzi 3, en el cual hay una lesión de 2/3 partes. Yo puedo poner o un tubo en T o hacer una derivación bilioentérica. ¿Listo? Y en la 4 sí o sí debo hacer una derivación bilioentérica. El tubo en T es un tubo así en grande, es más o menos así. Este es un tubo en T. Entonces yo lo pongo dentro de la vía biliar, esta es la vía biliar, lo pongo
Aquí pongo unos punticos para que quede bien hermético. En 20 días yo hago una colangiografía por el tubo en T, es decir, que meto medio contraste por acá, tomo una radiografía y veo que no hay fuga, que la vía biliar está bien, que no hay defectos de llenado, no hay nada. Simplemente le digo al paciente, toma aire profundo, lo quito y ya no hay que volver a operar al paciente para quitarle el tubo en T. ¿Y el tubo que está ahí metido entre la vía biliar? Él se sale, él hace así. Ok, se encoge y se sale por ahí. Hace y se sale. Es Pasa. la misma hierro. La hierro es la reconstrucción de acá. Bueno, Entonces, profe, y no queda pegada ahí porque los punticos están los en punticos el tubo. quedan en el colédoco, el puntico no queda dentro del tubo, Está el abierto tubito la queda vía. bailando, queda apenitas a ras. Cuando usted lo quita, esto yo lo corto por ejemplo con una tijerita y lo corto por acá, de modo que cuando yo lo arranco, él se dobla y sale, ¿sí? Una YRU, ¿qué es, doctora? Entonces, este es el estomaguito, ¿no es cierto? ¿Listo? Aquí estaba la vía biliar, aquí está la vía biliar que yo corté porque tuve que cortarla, subí este pedacito de intestino acá y yo vuelvo y lo conecto abajo donde venía el tránsito intestinal normal. Esa es la YRU. Entonces se llama una hepático porque uno el hepático con el yeyuno, con reconstrucción de YRU, que es una yeyuno anastomosis. Pero no se me complique, ustedes no tienen que saber técnica quirúrgica, para eso tienen que estudiar 4 años de cirugía como yo para entenderla. Entonces no se estresen si no la entienden. Yo lo que quiero es que sepan que hay Miritzi tipo 1, que es una compresión de extrínseca a la vía biliar sin fístula. Un Miritzi tipo 2, que es una compresión extrínseca a la vía biliar con fístula de solamente 1/3. Mi síndrome Miritzi 3 es que hay una compresión extrínseca con una fístula de 2/3 y un síndrome Miritzi tipo 4 que hay una destrucción total de la vía biliar, le da toda la circunferencia, ¿sí? Que en el 1 le opero la vesícula, en el 2 le opero la vesícula y le hago la rafia o le pongo un tubo en T, que en la 2 le hago la colecistectomía y le pongo un tubo en T o lo derivo, en el 4 lo derivo, no hay otra forma, y hay una que es el síndrome Miritzi tipo 5, en el cual la compresión la va a dar con los órganos de los lados, que puede ser el estómago, el duodeno o aquí que viene el colon, ¿sí? Entonces eso se llama una fístula colecisto entérica, es decir, que se comunica la vesícula con el estómago, el duodeno o el colon. ¿Qué pasa? Que cuando esto lacera tanto, el cálculo viaja y cuando viaja es lo que nosotros llamamos un híleo biliar. Quiere decir que el cálculo viajó y llegó por acá, no pudo pasar y que generó una obstrucción. Y esa obstrucción ustedes la van a ver en una radiografía de abdomen, lo van a ver con una triada que son niveles hidroaéreos, el cálculo cis radio opaco y neumobilia. Neumobilia es que van a ver el arbolito pintado en la radiografía porque pues la vía biliar está comunicada con el intestino. La vía biliar normalmente no debe tener aire, pero el intestino tiene aire y al estar comunicado se va a pintar. ¿Qué se hace en estos casos? Como el paciente llega con una obstrucción, ustedes entran, buscan dónde está atascadito el cálculo, abre el intestino que se llama una enterotomía, sacan el calculito, vuelven y cierran y ya. No se resuelve la parte inflamatoria de la vesícula en ese momento, pues porque obviamente eso es un pegote literal, probablemente haya que hacer reconstrucción de la vía biliar y demás, entonces se lo damos al hepatólogo, resolvemos la urgencia. ¿Listo? ¿Todas son por la parotomía o qué? El síndrome Miritzi 1 se puede hacer por la paroscopia. El síndrome Miritzi 2, por ejemplo, yo creo que lo podría hacer la rafia, pero un 3 y un 4 toca abierto, ¿sí? Porque hay que cortar la vía biliar, hay que reconstruir, poner los punticos, es con 6 ceros, hay que hacer una colangiografía intraoperatoria para mirar que donde yo puse el tubo en T no haya quedado fugas, no haya quedado cálculos residuales y demás. Ese es el síndrome Miritzi. ¿Cómo se diagnostica? Pues que va a llegar el paciente con dolor, ictericia y probablemente en la ecografía vean ahí el síndrome Miritzi, o como tiene el perfil hepático alterado, yo le hago una colangioresonancia porque es un riesgo intermedio de coleocolitiasis. Si llega el paciente completamente ictérico con el perfil hepático alterado y la ecografía habla del síndrome Miritzi, se le puede hacer una CEPRE, y cuando yo entro a hacer la CEPRE, el gastro me le puede poner un stent, y al poner el stent, cuando yo entro a operar, me queda más fácil encontrar la vía biliar y no lesionarla, ¿sí? Porque el mayor como temor de los cirujanos es que lesionemos la vía biliar. ¿Preguntas? Está el mismo procedimiento. 5 en Colangio, la explicación. siempre.
Y luego corrijo todo lo del síndrome de Blitz. Si actualmente y si hay la oportunidad, la idea es hacer la resonancia, porque si es una resonancia que muestra que es un síndrome de Milici tipo 1, solamente se opera, no hay que hacerle CEPRE porque no hay como tal daño dentro del conducto biliar. Si es un síndrome de Milici 2, 3 o incluso 4, puedo hacer CEPRE, no es necesario, pero puedo, y el gastroenterólogo me pone un stent, de modo que yo entro a sacar la vesícula y no hay ni siquiera necesidad de reparar el conducto. Pero por ejemplo, si es un síndrome de Milici tipo 4, yo le hago la CEPRE, igual hay que reparar la vía biliar, o sea, no va a salir el cálculo por una CEPRE, hay que entrar y sacar completamente la vesícula y reparar la vía biliar y hacer este procedimiento, que es una reconstrucción de la vía biliar con un Y de Roux. Se escribe Y de Roux, una Y de Roux.